como hablar estupideces como siempre, Claro, pero ahora la gente no va a ver. claro, no, pero no te pitilas. Sí, no te Es nuestra opinión de los remakes, remaster, ejemplos aquí. No estoy pidiendo cosas. ¿Qué te estoy pidiendo? Unos discos. Ya. Ya, tenemos remakes y tenemos remasters. O remaster y O remake. remasters y remake. Creo que un poco de ambas. Ya. Pero en fin, algo se hará. Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Quiero conocer su opinión, sobre todo vos, que soy el mayor consumidor, y tú. Yo soy más consumidor. Pero creo que... ¿Consumidor de qué? No sé. No, no metamos. De setas alucinógenas. de setas. No, pero Oye, esto no es copete, o sea. Ah, No lo sé, ¿verdad? No tiene gas, es Pepsi. yo también le voy a poner gas al ron. Sí, se puede. ¿Cómo? Con, no sé. ¿El espumante tiene? Sí, pues el espumante tiene, pero ese otro también. Terrible mal. No sé. Enología, hoy día no. Analogía 1 de cocina 3. ¿What? ¿Qué? ¿Qué gamer no es curado? Oh. Ya. Retomemos, ya, recapitulando, retomemos. poniéndole rienda a la wea, Ya. o sea, a la cosa. Al menos yo creo que se está haciendo un, ¿cómo se llama? ¿Mal hábito? Sí, de las compañías de revivir triunfos Pasado. pasados. Por ejemplo, todos estos que están saliendo, todos estos ports antiguos, port muy mal hechos. ¿Para qué onda? Port muy mal hecho. Y remake, mira, el ejemplo claro, ¿Cuál era ese? el Príncipe de Persia. Oh, es malísimo. Malísimo el juego. Y remake. Lo está haciendo Nintendo, lo está haciendo la Play, lo está haciendo la Xbox. Pero Nintendo lleva haciéndolo desde tiempos inmemoriales. Pues, ¿no? Sí. Es que Nintendo, sus franquicias son buenas y todo, pero quedan muy desfasadas en el tiempo. Sí. Es que son tan antiguas, weón. Sí. Por ejemplo, imagínate los Zelda. El que van a hacer ahora, el Link's Awakening. Sí, el Link. Sí. Ese es de NES, po. Bueno, es un antiquísimo. Y ahora, bueno, que ahora lo hicieron bien. Ahora lo hicieron bonito. Bien infantiloide. Sí, Lo es hicieron como todo como... muy redondito. Eso. Como que las espadas ya no son espadas, son cuchillo y mantequilla. ¿Sabes que a mí me recuerdan esas series como del Discovery Channel? Ah, Así como Discovery Kids. Sí. Así como bien Bien panini. tierna la... bien Peppa Pig. A ver, por ejemplo, ¿qué opino yo de los remakes? ¿Qué opinas tú de Por esta ejemplo, tendencia? los remakes me gustan. Ya. O sea, pero remakes, estamos hablando de que sean, no sé, pues, de consola, de juegos de Play 1 para abajo, Play 2 ya puede ser, Play 2 también. ¿De Play 2 se ha hecho un remake? No lo De sé. Shadow of the Colossus. ¿Pero es un remake o un...? Es un remaster. O un sea, port, primero un sí, port. primero se hizo un port. Y Eh, ahora Hicieron una versión HD que Sí. venía con ICO. ¿Ya? sí, y pero ahí ahora, venían pero dos ahora juegos. el nuevo es remake. Sí. Ah, se hace un remake Sí, del sí, Rehicieron Buena. el juego. Juego que estoy esperando. No de- lo hicieron solo el lavado de cara, pues, sino que le hicieron y rehicieron el juego. rehicieron el juego. Con Entonces, los gráficos de ahora y todo bien. yo considero que es que ya el Lucho nombró algo que es puntual. Existe con el motor gráfico de épocas pasadas habían cosas que no se podían conseguir bien. Ujú, sí. ¿Cachai? Entonces hay juegos que pueden entrar a esta generación con el motor gráfico de ahora porque les va a permitir hacer muchas más cosas. Mm. Imagínate no sé, un GTA, Lo primero- donde está el CJ, ya, el San Andreas, el ya. San Andreas, con el motor gráfico de ahora. ¿Cachai? Como se hizo el 5 y mejor incluso, porque el 5 ya está desfasado a lo que está ahora. Claro. Imagínate ese juego, weón, sería la raja. No, Porque- pero mira, recordemos que el San Andreas obviamente sigue estando en la cima en cuanto a los GTA, en cuanto a los fanáticos. Primero por su historia y por la gran variedad de cosas que podía hacer. Pero no tiene nada que ver con el motor gráfico. No, obvio. Pero- Porque el eso. motor gráfico es asqueroso. pero Pero hagamos- si el de lo mismo si mantiene la esencia de los... Hagamos un punto que uno siempre recuerda el GTA con, por ejemplo, la mayoría lo recuerda con nostalgia. Cuando lo vuelve a jugar las gráficas son asquerosas. Sí, pues, Mala. Uno lo recuerda ver el mejor juego en la existencia de la vida. Y tú lo jugás y es horrible. O sea, sigue siendo bueno, entretenido y todo, pero gráficamente duele el ojo. Sigue siendo acartonado. Sí. Pero Sí. obvio, imagínate, por ejemplo, en San Andreas tenían lo que era el... Tenían algunas misiones que eran como de sigilo, no sé si te acordáis. Sí, sí, sí. Ya, recordemos que el año anterior a que se lanzara San Andreas salió Manhunt. Sí. Que bien, si a pesar de que el primer Manhunt tuvo un buen sistema de sigilo, no estoy hablando del 2, el primero, Ya. tuvo un buen sistema de sigilo con el escondite,
¿por qué no lo copiaron a ese sistema en San Andreas? Aunque sean pocas misiones. No, pero ese es un tema Pero aparte. sí, Ahora estamos po, hablando de... eso no tiene mucho que ver con los remasters. Sí, los pero quiero remasters. quejarme. Como Sí, quería quejarme y ahora era mi es momento. que el asunto, sí. po. Ahora, después de como 10 años del como GTA. Tenía que quejarme. Pero por bueno. ejemplo, ya, con el GTA, estaban bien. Imagínate, hacen un remake. El no un Silent remaster, Hill se merece un del remake. Silent Hill o del Sobre todo el 2. del Metal Gear, del 1. También. Ya que ya no está Kojima y van a tener que tomar ideas antiguas, Mm. hacer un remake del primero, ¿cachai? Del de Play 1. Imagínate lo que se podría hacer en ese juego. Son Oye, historias muy mira, buenas que se están perdiendo. Mira, es curioso porque, por ejemplo, la primera versión del Metal Gear de Play 1 ¿Mm? fue la original. Obvio, Después, sí. y después GameCube agarró el mismo juego del Play 1, Ah, sí, po. lo hizo con gráficos mejor. Y Pero era un obviamente remaster. no, era un remake. Acuérdate ¿Un que remake? sí, estaba Lico, estaban todos los personajes mejor hechos y todo eso. ¿Ya? Porque era el mismo juego, pero obviamente le metieron más cinemática, incluso el nuevo modo de juego que se implementó en el 2, en el Metal Gear 2, se reflejó aquí mismo. Por ejemplo, en el Metal Gear original, Snake no podía rodar. O sea, lanzarse como en un barrido. Sino que se agachaba literalmente al suelo y arrastraba. Y eso se copió después de los pero siguientes siguen juegos. siendo mecánicas de juego, porque yo te estoy hablando, lo que estamos hablando del remake, por ejemplo el de Crash, que está puesto el juego ahí. Spyro que va... El- ¿Salió el ya? salió. Ya salió. Sí. Son juegos que es el mismo juego, pero rehecho. Mm. O sea, tomando la gráfica y los poderes de la tecnología actual, no la antigua. ¿Cachai? Y no, por eso te estoy diciendo, no es lo mismo, porque también hicieron uno del Resident Evil El 2. del primero. Ah, del primero. Sí, del primero. Sí, pues la versión de GameCube. Pero seguía teniendo, era como más bonito, era más oscuro nomás. ¿Cachai? Era más bonito toda la cuestión, pero tenía la misma cámara de mierda, ¿cachai? Esa cámara que a muchos dicen, no, es que es cinematográfica. A mí me molesta. Para me jugar es molesta incómodo. porque se supone que tú estás jugando, Es ¿cachai? una cochinada de cámara, pero uno se acostumbra. Esa que es como No, de no. pasillo, así de arriba. Sí, es como una cámara de seguridad. Oye, me molesta. oye, uno se puede acostumbrar a lo que sea, ¿sí? Eso, pero no significa que sea bueno. Claro. El acostumbrarse no es que algo sea bueno. Y en este caso, por ejemplo, en el Resident 2, eliminaron esa weá. Sí. ¿Cachai? Y el juego está, pero De hecho, preciso. lo usaron como la cámara del Resident Evil 4. Pero ustedes que jugaron el 2, y me imagino en su tiempo también lo jugaron, o... Yo Sí, jugué lo el 2 en su pero tiempo. poco. Ya. Nunca me gustó. ¿Mantiene la esencia el nuevo? ¿El nuevo? Sí. El remake mantiene la esencia del anterior, porque ese es un gran problema, que se pierde la esencia cuando le hacía el remake. No, pero está Eh, bien. Pero Mira. por ejemplo el Medieval se están quejando de eso, que le están metiendo mecánicas nuevas, Sí. se supone por lo que se vio, y que ya no es Medieval el mismo. Mira, Tú jugáis el anterior y jugáis el nuevo y es diferente. eso sí, yo tengo una opinión sobre el Resident Evil 2 antiguo ¿Mm? y el Resident Evil 2 de ahora. Listo, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Para Cállate. que no me interrumpas en esto, porque Por te favor. gusta meterte entre medio puto. Pero que siempre decís cuestiones que Ya, no ya, ya, ya. Deje de escuchar su opinión. Resident Evil 2, el original, el que salió para la Se va a PlayStation quejar 1. de que no salía CJ, acuérdate. No salía. Se la creía. Resident Evil 2 original. Si bien al principio no tuvo al equipo principal del primer juego, que fue el mejor votado según muchas revistas, el equipo que se encargó de Resident Evil 2 hizo un excelente trabajo. De hecho, desecharon la primera idea, que era el Resident Evil 1.5. Ya. Donde Ya. de hecho ahí no existía Claire. Ujú. Bien, el juego salió, fue excelente, de hecho al año después lanzaron el 3, pero en el 2 crearon unos monstruos, unas bestias, que el remake no lo tiene. El remake hizo unos Ah, ya. monstruos, como que reemplazó a varios monstruos con un monstruo, solo con uno. Ya. Mira, por ejemplo, en el Resident Evil 2 tenía, por ejemplo, tenía ya la araña gigante, tenía ya las cucarachas, que eran bichos, y Sí. tenía las polillas gigantes. Ya. Son criaturas emblemáticas de los primeros Resident, porque incluso salieron en Resident Evil 1. Ya. Y en el remake no está. ¿Qué? Hay ¿Pero ¿Lo un- reemplazan con algo? Sí, hay solo un monstruo nuevo, que se Ya. llama G, Ya. que te sale en la alcantarilla. Y solo eso. O sea, tú decís que se perdieron Se cosas perdieron, emblemáticas. perdieron muchas cosas y también, obviamente, actualizaron algunos puzzles. Por ejemplo, el puzzle jueputa que estaba en el Resident Evil 2 original de las piezas de ajedrez. Ya. Aquí lo simplificaron, lo cual encontré bien. A mí me gustó eso. Sí, hay cosas que necesitan ser simplificadas. Y Mr. X también, que fue el agregado que a muchos que no jugaron el original y lo jugaron ahora se quejaron, sigue siendo igual de rompepelotas que el antiguo. No, pero lo primero no entendí. Y aquí sí te voy a interrumpir. Dale. Porque me está diciendo que antes
era hijo de puta y ahora también. Entonces no hay cambio con el Mr. X. Pero No, con Mr. X, una cosa... Sí, Eso pues, sí. por eso te digo, Eso con sí, Mr. se X puede- no hay para qué nombrarlo. Si Claro. No, eso sí, sí. como obviamente al momento en el Resident Evil 2 Remake, al momento de cruzar una puerta ya no hay ese tiempo de carga donde se iba a la pantalla negra y veía sí, la puerta Era abierta. incómodo. Que eso, jugando por ejemplo el Resident Evil 3 o Resident Evil 2, que tenía ahí un enemigo que te estaba siguiendo todo el momento, teníais tiempo de espera. Por ejemplo, cruzabais la puerta y te quedabais en la puerta y no te perseguía nada, hasta que te movíais, cambiaba la cámara y ahí aparecía Mr. X, o ahí aparecía Nemesis. En cambio Ya. aquí no hay tiempo de espera, te quedas en la puerta y te pegan, así es. Mejor igual. Lo pues. hicieron más rápido, pero acorde al juego, porque Pero- obviamente no hay tiempo de carga. Ya, pero tú decís que le faltan algunos personajes malos. O sea, O sea, algunos enemigos. Pero solo eso. Pero eso, ¿lo hace un mal juego? No, para No. nada. Si de hecho ese fue el único queja mía. ¿Cachai? ya. O Y, sea- lo cuanto obviamente a las políticas nuevas de que te vendan la música por separado, Ah, pero obviamente no, esa eso- otra, ese otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, son- tú podés decir que si yo no jugué, por ejemplo, el primer Resident y jugué el Resident nuevo, ¿voy a tener la misma experiencia? No, de hecho ahora vaya a tener una experiencia mucho mejor. Mucho mejor. Porque obviamente al Resident Evil 2 original lo que a muchos les cargó fue la cámara, fue el control de tanque que tenía, que aquí no Sí. se ve. Pero obviamente también hicieron algo más como más para el usuario, como algo más malo. ¿Ya? Por ejemplo, los cuchillos antes no se gastaban, eran Ah, cuchillos no, pues, infinitos, era un sí. arma. Ahora sí, ahora los cuchillos tienen usos limitados. Mm. Y lo otro es que a los zombies, a pesar de que le disparéis 1000 balazos en la cabeza, no se van a morir hasta Ya. que se les reviente. Por ejemplo, le podéis estar disparando 1 hora a un zombie y vais a verlo en el suelo. Te simplificaron Te- unas te cosas. vaya a devolver. Y van a estar levantados de nuevo. O puede que estén arrastrándose, agarrándote. Y lo peor es que las heridas de verdad duelen aquí. De Ya. verdad duelen la herida. O sea, te simplificaron unas cosas, pero te agregaron Exacto. otras. Igual bien. Pero es que tenés que pensar que si es un remake, no te pueden hacer el mismo juego que te hicieron hace 20 años. no, pues tienen que adaptarlo a las medidas que Porque, tienen ahora. todo lo que había, o sea, las mecánicas de juego, la cámara, los enemigos, todo era para esa época. Sí, po. No, ¿Cachai? y ojo O sea, que- espérame. Ahora te voy a decir yo que no me está. Entonces tenés que ver que hace 20 años atrás, Ujú. 20 años, ¿sí? ¿Cómo es? Pongámosle 20. Redondeemos. Hace 20 años atrás, 98. por ahí. Redondeemos, Sí, nomás, digamos. hace 20 años atrás teníais que las mecánicas de juego eran esas. Si tú jugáis un Dino Crisis, Era igual. si tú jugáis un Resident Evil, si tú jugáis un Silent Hill, quizás no son la misma cámara, pero son la misma jugabilidad. Mm. ¿Cachai? Entonces, para la gente de esta época, jugar un juego como los antiguos es un dolor de cabeza. Sí. Pero para un antiguo jugar estos juegos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Ahora sí las armas se gastan, pero eso es porque los juegos, oye, todos los que han jugado un Dark Souls saben que eso pasa. Sí. ¿Cachai? Cualquier juego de RPG se van a gastar las armas. No, pero... Pero piensa que el Resident Evil no es RPG. Sí. Ya, pues entonces, y hay juegos que no son RPG y también se gastan las armas. Mm. ¿Por qué? Porque las mecánicas de juego ahora son esas. Son diferentes. Ahora ya no es tan sencillo, entre comillas, y lo pongo bien entre comillas, jugar. Sí. Por una cuestión de que antes, mira, hay unos juegos que no son remake, Ujú. obviamente que no, pero son como que entregas anuales, que son los de lucha libre que hemos hablado de repente. Sí. Cuando jugábamos el SmackDown 2, la cuestión era Juego de Play 1. de Play 1, bueno, pero una cuestión lo más sencillo que podías jugar. Sí. Las catapultas eran catapultas. Todo. Llegaba Pero- a ser ridículo de tan chistoso que era. Pero ahora, cuando tú jugáis, por ejemplo, el que tenemos nosotros para Play 4, el 2K17, 2K17, es mucho más complicado, porque ahora así daño localizado, tenéis que estar, ya no es como, no sé, pues le pegáis un par de veces, vale, así un suplex, listo, le ganaste. Ahora no. ¿Y es por qué? Porque los juegos ahora no te dejan hacer eso, porque te ponen más habilidad para jugar. Claro. Piensa en los Dark Souls, piensa en los Sekiro, piensa en Nioh, en Bloodborne. Esos juegos son los que la están llevando ahora. Y no podía ser un Resident Evil 2 con las mecánicas antiguas, porque si no, los jugadores nuevos te hubiesen mandado a la shit. Yo igual, por ejemplo, que soy como admirador de los juegos retro, al menos esos juegos en ese tiempo eran mucho más, o sea, no eran complicados en sí, sino que eran tan toscos para hacer un juego. Por ejemplo, los Mario, el primer Mario es como andar en hielo prácticamente todo el juego, Te ¿cachai? resbala. Sí, tú soltáis el botón y el Mario sigue caminando ya como 3 o 4 pasos más. Y te complica el juego porque tú lo soltáis cuando estáis viendo que está al borde, ¿cachai? Entonces el Mario va y se tira. Y jodiste. Entonces,
Sí, eran juegos, los juegos anteriores yo lo encuentro más difícil por una cosa de limitaciones, De limitaciones que ¿cachai? hay. Entonces te complicaba por un tema de que no... las físicas, las mecánicas eran muy diferentes. El GTA tiene una física decente. Física GTA. Física GTA, ¿cachai? Pero tú sabís más o menos que el mono va a correr en tal dirección, se va a caer de tal forma. Cuando salta no, porque es medio raro, pero... para allá va, ¿cachai? Entonces el otro no, porque tenías que ajustarte a cada juego y aprender Exacto. a jugar un juego, después aprendí a jugar otro juego. Entonces ahora al menos todos tienen una mecánica compartida. No, es que, más que nada los juegos antiguos, por ejemplo, voy a hablar del ejemplo de Contra. ¿Mm? Era mucho ensayo y error. Sí, Igual que los Castlevania, igual que los Super Mario. Sí, pero eso era ensayo de error cuando jugabais en consola. Exacto, pero Contra no En llegó nunca al arcade. Sí, sí, hay arcade. el Contra del No, arcade sí, el Contra- primero sí. El primer Contra fue para MSX. No, No, pero pero estaba en hay arcade. arcade, porque que no porque sea para MSX no te digo arcade. El Contra nació como arcade. Sí, eso es curioso porque, por ejemplo, ya, llegaron al arcade. Pero ya, los primeros juegos fueron de MSX y en ese momento Konami se le ocurrió la idea de, para lanzar más juegos, crear una compañía fantasma, ¿Ya? para lanzar ports para el NES. Y por eso salieron los Contra tan limitados para NES. Pero los Contra ensayo de error no era tan así. Mm. Porque o sea, en consola sí, obvio, porque podéis jugar todas las veces que queráis, pero en arcade te gastáis las lucas. Sí. En arcade no, el ensayo de error no existe. ¿Cachai? Porque O sea, sigue siendo ensayo de error, pero es más costoso. pero es más ¿no? costoso, entonces tratáis de no condolear. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí jugando y no sé, nos ponemos a jugar Street Fighter. Perdemos, no importa, jugamos de nuevo, no hay problema. Sí. Y perdemos de nuevo, no importa, juguemos de nuevo. Pero cuando te dis que estás gastándote tus luquitas, La sudáis. la sudáis, pues entonces es más tensión. Pero lo que le iba a decir antes, ¿cachai? Que una vez yo escuché a un tipo que decía que así como que dijo súper enojado, así como le preguntaron, estos tipos de la que siempre están en la E3, así como Sí. bueno, que se creen capos, no me acuerdo qué era. Y el loco dijo, así como, no se engañen, si los remakes no son para los jugadores clásicos. Así, dijo, no se engañen, no son para los clásicos, no son para los tipos que hace 20 años jugaron el juego, hace 30 juegos, no nos interesan. Los remakes son para los nuevos. Porque los antiguos ya conocen el juego. Sí. Ya lo compraron o lo jugaron, ¿no? Pero los que nosotros queremos como público son los nuevos. Por eso los juegos de remake tienen las mecánicas de juego actuales, porque son para los nuevos. No le interesa, por ejemplo, si sale ahora, no sé, sale el Super Mario 1 Remake. Ya. Y el Ian le gusta mucho el Super Mario. Cuando llegue el momento de jugarlo, no va a haber la primera cuestión que no le guste y ya va a reclamar. Mientras que los nuevos van a decir, ¿qué es esto? Oh, juego de Mario que Sí. bacán, ¿cachai? Es lo que pasó recién con lo que tú dijiste del Resident 2. ¿Tú crees que a los jugadores no les importa si hay una polilla o una cuestión? No les importa porque lo que vienen ahora. Sí. Entonces, esos juegos remake están hechos para los nuevos. Es que eso, pues uno como jugador antiguo cuando agarra un remake, Le es criticáis remake, pues tenéis que compararlo con el Sí, anterior, pues, queréis la experiencia que tuviste hace 20 años. Y esa experiencia no la vas a tener. Pero se ve lo mismo con, por ejemplo, tantos remakes que hay en el cine, por ejemplo. Mira, la experiencia que tiene una persona cuando vio algo por primera vez, nunca más la vas a tener. No. Entonces, hay gente que, ya, tú estás hablando en películas del cine, cuando dieron Gris Brillantina la primera, ¿Ya? la gente la disfrutó, incluso nosotros cuando la vemos la encontramos buena, pero ¿y cuando salió el remake? ¿Remake? Sí, pues el remake es de los Ah. actores de Broadway. Te puedo asegurar que nadie dijo que era una buena película. ¿Por qué? Porque mirabais que los actores no eran los mismos, porque alguna cosa que no tenía, que no te gustaba y... Claro. No sé si... Entonces, ¿para quiénes son hechas esas películas? Para los que no conocen O para por- revivir glorias pasadas. No, porque las glorias pasadas ya fueron, pues no existen las glorias ¿No se pueden escribir cosas nuevas? Sí, pues. Y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, eso pasa... Preocupando, cepillándose del argumento anterior. No, pero es, eso que no, pasa... es que no se cepillaron el argumento anterior, si el Espera. argumento es el mismo. Eso pasa, por ejemplo, con It, que sigue siendo It la nueva, Mm. pero es diferente a la anterior porque la Sí. anterior son dos y es bien resumido. It 1 es diferente a It 2 y te cuenta una historia nueva, te cuenta la misma historia de otra forma. Claro. Y It 1 fue la raja, Mm. ¿cachai? Vendió caleta, pero Y sigue la siendo dos va a It. seguir vendiendo. Pero sigue siendo It. Eso es como un remake bien hecho. Sí, lo que pasa es que
En It, por ejemplo, que es de película, ¿Mm? lo que agarraron fue la novela, no la película anterior. Era buena la película. Sí, pero no tomaron la película anterior, la película anterior se la pasaron por ahí, por donde no calienta. Por el It. Por el It, ¿cachai? Pero la película está hecha de las novelas. Sí, Entonces ahí están sacando más cosas. Pero tú me decís, cepillándose la historia del terror. No, el Resident Evil 2 no se cepilló la historia, pero la historia sigue siendo la misma. Por eso, Claro. po. No se la cepillaron, no se la pasaron por ni un lado. Pero en vez de hacer un remake, hacer un reboot. Pero es que el reboot tenés que No, empezar la historia de porque nuevo, po. un reboot tiene su ¿cómo se llama? Sus Tiene pros y su sus contras. contexto, no, tiene No, su contexto. es que- Por ejemplo, el New Super Mario Bros. ¿Mm? Se supone es el primer Mario, ¿Ya? hecho de nuevo, en un tiempo donde el Mario Galaxy 2, el argumento es así, por lo que tengo entendido, en el Mario Galaxy 2 Rosalina reinició el mundo ¿Mm? y empezó el New Super Mario Bros. Que es un reboot del primer Super Mario. Es una historia diferente, Sí. gráficos diferentes, mundo diferente, porque se reinició el mundo. Es como Mortal Kombat. Mortal Tenéis Kombat que es un reiniciar para poder hacer un reboot. Y tenéis que darle un contexto a ese reinicio, no podía hacerlo porque se te paró el No, hoyo. o en efecto, en cine tú podías hacerlo porque se te cantó la Como mandalina. como la película de Freddy. ¿Cachai? Sí, pues tú podías Claro. hacer un reboot, pero el reboot no es lo mismo que el primero. O sea, si hacen un reboot, no te podrían hacer uno del 2. Tendrían que partir del 1. Del uno. Sí, del 1. Y de ahí, ese 2 no existe. O podéis seguir con el número, pero tiene que ser, Sí. no puede ser el mismo que ya usaste. Sí, pues, y no existe. Mm. Ya el 2 no existiría, porque el reboot cambia todo, porque está reiniciando. Pero un remake lo que están haciendo es rehacer el mismo juego Mm. con la misma historia, si la historia es la misma, no se cepillaron la historia. Igual un remake es fácil, o sea, entre comillas fácil de hacer, tenéis los personajes. Tenéis la todo historia, hecho, todo. si lo que Tenés que tenéis adaptar el lo que modo- tenéis que el motor cambiar, nuevo. lo que Ahora. tenéis que cambiar son para quién, lo que hablábamos la otra vez con para quién queréis vender la cuestión. Mm. Y según todo dicen todo lo que hacen juegos dicen, los remakes son para la nueva generación, no para las glorias pasadas. No le importa si Los tú juegos antiguos. si tú jugaste hace 20 años, no le importa que lo volváis a jugar. Si lo compráis, bien. Mm. Pero a ellos les importan los nuevos, porque son los nuevos los que van a comprar los juegos de aquí en adelante. Sí, po. Por lo general, los que Después jugaron... esos jugadores van a ser los viejos. Es que igual Y las nuevas generaciones no van a comprar el remake. ese juego que te Es que- vendió hace 20 años un montón, que fue lo de Crash, esta vez cuando le hagáis el remake te va a volver a vender un montón, Sí, pues, ¿cachai? De Porque hecho, va, vendió un montón. va a generar lo mismo en jugadores nuevos y en jugadores antiguos. Eso sí, Mira. el Crash se decía que este era más difícil. Yo la verdad encontré más difícil en el antiguo. Es que este puede tener más dificultad, no ficticia, porque el primero era de Play 1. Recordemos que ¿cómo se llama? Los controles Sí, eran como tanque a pedales. Entonces eso es dificultad Sí, inventada básicamente. Y aparte que, insisto, tú siempre lo veís, o sea, no tú, sino que la mayoría de los jugadores antiguos, y yo me incluyo porque también jugué Play 1, Ujú. nosotros lo vemos con nuestra mirada. Con la el mirada- lente de la nostalgia. con la lente de que nosotros ya jugamos esto. Pero si un cabrón chico viene y te puede jugar el Crash, lo va a encontrar súper complicado. Porque para los juegos actuales el Crash El es Crash complicado. es difícil. Porque antes era normal un juego de plataforma de ese tipo. Sí. ¿Cachai? Ahora no. Ahora es difícil encontrar un juego así. Piensa que el Cuphead, que es un juego que es difícil, Es pero difícil. es un juego normalito de los de Play 1. Sí. ¿Cachai? No es muy difícil todo eso. Pero, ya, pero los jugadores nuevos lo encuentran súper difícil. ¿Cachai? Porque no es algo que están acostumbrados. La saga Soul también no Sí. es la gran cosa. Si uno porque está acostumbrado llega, lo pasa, sabe para allá, para acá. Pero, o sea, si lo jugáis la primera vez, claro, es va a difícil. Es costar. un juego muy difícil. Es que tenéis que acostumbrarte al juego. Como Es todo. que eso, pues somos gamer antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a que nos cueste jugar. Sí, po. A Ahora no, volverte pro jugando, ¿cachai? A poder decir, no, es que yo pasé Dark Souls con una vida, sí, po. sin morir, Sin morir, sin usar hogueras. sin usar hoguera. Pero si piensas que nosotros cuando éramos chicos, no sé el resto, pero yo voy a hablar de un juego que todos conocen, ¿Cuál? que es el Super Mario, lo que estábamos hablando. Claro. Yo, por ejemplo, jugaba las misiones y tú sabís que tenís cierta esta cuestión tubería donde podéis saltarte mundo. Mm. Ya, tú al principio lo jugáis así, po, porque Claro. no sabías, entonces jugáis. Pero después cuando ya te lo diste vuelta, empezáis a jugar la etapa, tratar ya, me las voy a pasar todas. Después ya no es pasarte todo el juego, ya la idea es demorarte lo menos posible. Morir menos. O morir menos. La idea es no morir. Mm. Después la idea es tener la mayor cantidad de moneda, mayor cantidad de puntos. Descubrir ¿Cachai? todos los secretos. ¿Cachai? La idea es, y eso hacíamos todos los que jugábamos antes. Sí. Ahora no es tan así. Ahora es otra forma de jugar, es otra forma de De vivir hecho, los ahora se juegos. volvió como moda de por sí, como pagar para no jugar. Sí, el Sí. pay to win. Pero por ese lado,
y quiero al menos cerrar parte del tema, ese lado de los remakes. Mm. ¿Qué opinan de los reboot? Que hay ¿Los reboot? reboot o los remaster? No, los remaster, perdón. Que hay, como nombramos delante, el Ah, Príncipe sí. de Persia, que está muy mal hecho, porque trataron de tirarle el HD a un juego que no te lo aguanta, y quedó muy malo, se laguea en partes que no A debería mí, no, a mí no me gustan menos. Mira, en No, cuanto... ni tampoco. No me gustan los remaster. En ¿No? cuanto ¿Por qué? O sea, Bueno, claro, Es que lo que pasa, mira, los remaster son una idea que se utilizó en el cine y las series. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cine y las series, ¿tú qué son? Hablándolo en juego, cinemáticas. sí, Y no, las no. cinemáticas sí le puedes hacer un lavado de cara porque es una imagen que tú puedes ir pintando. El remaster Claro. es pintar. Pero un juego tiene mecánica. O sea, que si tú, por ejemplo, el Príncipe de Persia que el Lucho lo estaba jugando, que es de Play 3 creo. De Play 2. No, pero el remake. remake, sí. El remaster. Remaster. Perdón. Y tú miráis y es como, compadre, esta cuestión se ve horrible. Porque Yo está, prefiero 1000 veces el de Play 2. exacto, porque el de Play 2 está hecho como debería ser, porque así lo vieron. Pero el remaster lo que hacen es pintarlo. Y por lo general, cuando hacen los remasters de juegos, hacen como el pintado completo. No es que van pixel por pixel haciéndolo. No, po. ¿Cachai? En una película por lo general sí lo hacen. Incluso hubo un tiempo que pintaban a mano cada celda para que tuviera color. Cacha. ¿Cachai? ¿Cachai que Sí, sí. los fotogramas los pintaban cuadros Sí, encima con pintura, con témpera al óleo y cuestiones así, para que tuviera color? Y por eso hay películas que son en blanco y negro y están en color. Pero eso no lo pueden hacer en los videojuegos. No, Entonces el del Príncipe de Persia de verdad, se te sangran los ojos. O sea, es incómodo de jugar. Por ejemplo, ahí se nota que una empresa tan grande como Ubisoft no puede hacer buenos ports de sus propios juegos, pero por ejemplo la versión de God of War, la versión como HD, o mejor dicho, donde vienen casi todos los God of War, de Play 3, donde trae el 1, el 2 y los juegos de PSP, ahí hicieron un buen trabajo porque la imagen es exactamente igual a la de Play 2. Es que ahí ni siquiera le hicieron algo, No le hicieron nada. encontraron la forma de pasarlo de una consola a Exacto, otra. no, pero es que Aprovecharon que el disco Blu-ray aguanta más capacidad y es que, metieron los juegos. no, lo que estáis haciendo, estáis confundiendo términos. Porque port es portar algo, no es hacer un remaster. Ellos no arreglaron nada. Los ports no se arreglan, los ports lo que hacen es cambiar ciertos parámetros en el juego para que te lo lea otra consola. ¿Cachai? Porque cuando hacen un port, por eso se equivocan tanto en los ports, cuando es un juego de Play 4 y lo portean a PC, se les va la shit. A la verga. ¿Por qué? Porque no hacen bien el cambio. No, Porque tiene ciertos parámetros. Los PC funcionan con otra Otra calidad el gráfica. parámetro del PC es impresionante. ¿Cachai? Porque he visto las diferencias Sí, del bo. GTA. Sí, pero, es impresionante. Entonces, Vuela el juego. entonces Sí. no tienen el mismo parámetro. Y si tú tratáis de portear, no sé, poner, aquí tenía una vasija y aquí tenía un vaso y tratáis de meter este contenido acá, esto te queda nadando, no te queda bien. Sí, Entonces, ese es el port. El caso de los remaster es otra cosa. Los remaster es tratar de venderte un producto ya hecho con una imagen más limpia. Como lo que hicieron en The Last of Us HD. Esa ¿Y fue qué la tal? estupidez. ¿qué tal el no, The Last of Us? Es un juego igual relativamente nuevo. Es no que creo por- lo es Es que por eso, es que mira, Es que el por eso- juego era de Play 3. Sí, Y hicieron resulta que un hicieron una versión remaster para Play 4 que por último te agregaron el DLC que tenías que comprar. Sí, pero Ya, igual, Pero pero, aún así no vale la pero pena. igual no, es una, no. pero igual es estupidez de hacer un juego de Play 3 que está todavía vigente Claro. para poder venderlo en la Play 4, ¿no? Espérate un rato, tíralo en la Play 5 cuando salga. Juegos no de sé. Play 2 como el Resident Evil Sí. 4, eso yo lo encontré pero espectacular. Sí, está Pero bien. no tiene ninguna diferencia, no sé si es un Es un port o port, no. es un port. Por eso está tan bien hecho. Un port, Ni no. siquiera deberían hacer remaster de la calidad del Lo- Príncipe. lo- el- mira, lo único que tiene, porque al ser un port lo que hicieron fue agrandar las pantallas. ¿Por qué? Porque, Por el el jue- panorámico. porque acuérdate que el juego, al ser de Play 2, era todavía en 4.3. Sí, es que Entonces- incluso yo me acuerdo que cuando jugaba Play 2 en una tele chiquitita, porque te aguantaba esta tele en Sí. blanco y negro, Porque era con la entrada de... Sí, en ese tiempo, Ahora es HDMI. puta, ¿no? se me echó a perder la tele grande, tenía una tele chica. Y yo jugaba Resident Evil en ese tiempo, me acuerdo. Entonces ponía el CD y te daba la opción de qué tipo de pantalla querías usar y empezaba primero así. Sí, Se movía, entonces- PAL o NTSC. PAL o NTSC. Entonces tenías que ir achuntándole a qué calidad y cuando cacháis que la pantalla se quedaba quieta, la achunté. La chuntaste. Había Sí. teles, eso sí, que eran muy pocas, sí, las que tenían las dos. Sí, Por ejemplo, Sí. yo tenía una tele que da lo mismo si el juego estaba en PAL, NTSC, se te veía igual. De que después cambió esa cuestión, después empezaron a tirar teles que eran más multizonas. Multiuso. Claro.
Pero ¿cachai? Porque la consola de Play tenía esa calidad de que era multiregión, entonces podías ocuparla en cualquiera. Pero el Resident 4, que es el remaster, o sea, el port, lo que hicieron fue portearlo a esta calidad más grande, porque tú podés jugar en pantalla grande y se va a ver exactamente igual como si lo jugáis en una pantalla chica en Play 2. De Sí. hecho, Resident Evil 4 vendría siendo como el Minecraft. Está para tantas consolas ese. Porque Pero es está que- para Nintendo Wii, está para GameCube, Es que lo está para Play portearon, 3, para Play 2. Es que el juego emblemático de Resident Evil. Sí, ¿Tú a quién le pregunté? Bueno, sobre todo si es casual, tú le preguntáis cuál es el mejor Resident Evil. El El Resident 4, Evil 4. sin duda, sin Sí. pensarlo. No, y ojo. Resulta que yo soy fanático de los Resident Evil, de los originales, Ujú. pero mi favorito siempre va a ser el 4. Sí, po. Es que el 4 metió una cuestión que venía viviéndose como de todos los Resident Evil y cambió la forma de jugar Sí, Resident pues lo Evil. volvió más de acción, pero en cuanto mantenía la esencia de terror de los clásicos. Después, cuando salió Resident Evil 5, tenía lo mismo, obviamente fue el que vendió más porque venía del Del aventón 4. del que tiene el 4. Sí. Fue una cochinada de juego, a mí no me gustó. Lo tengo, de hecho, ahí hay otro juego que salió para la generación pasada y hicieron un remaster para las versiones nuevas, para la Play Le 4. hicieron el HD. Exacto, no es HD, el remaster, si el mismo juego, si se ve exactamente igual. Es Yo que no si le se veo ve ningún- igual, no es Entonces un puede remaster. ser un port, un ¿no? port, yo no le veo ningún cambio. porque- Solo los tiempos de carga que se cortaron. Es que eso sigue siendo un port. Portearon el juego porque los tiempos de carga de la Play 4 se supone que son un poco más rápidos que la Play 2. ¿Cachai? Pero sigue siendo un port porque no es un HD, po. No es un HD la cuestión. ¿Qué? ¿Alguna conclusión, algo, Sí. no? También en esa época lanzaron el Assassin's Creed 3 para 360 y Play 3. ¿Ya? Y ahora hace poco hicieron la versión de Play 4. Y, Estúpido. mire, es de Ubisoft. ¿Ya? Yo no de partida no esperaba nada. De hecho, Assassin's Creed 3 es uno de mis juegos favoritos de Assassin's. Pero fue una cochinada lo que hicieron aquí, es como la Ezio Collection, la Ezio Trilogy. Fueron Ya. una cochinada de juego. Y en eso quería concluir, que Ubisoft no hace buenos ports, no hace buenas versiones HD, no hace bien nada. Pero... Nada de Pero nada. le dio plata a la cuestión de Notre Dame. le Va a dio salir plata. terrible bugueada la catedral. Se va a buguear la misma catedral. No, yo encuentro que entre el remake, me gustan los remakes que están haciendo, Sí, sí, yo lo porque apoyo. es para revivir juegos antiguos, Sí. historias que se pierden en Pero realidad. sí, pero por favor que sean desde Play 2 para abajo. Sí, del Mira, Play 2 sobre para todo el el- Play 3 una estupidez. No, Todavía es una sí, estupidez. son Porque es muy juegos reciente. Son juegos vigentes. O sea, puedo ir a la tienda y comprarlo. O sea, yo insisto, el The Last of Us a mí me encanta. No lo he jugado, vi la cinemática completa y toda la cuestión, pero que le hagan un remaster de la Play 4 si ya está la de Play 3. No, ¿para qué? Entonces, no, los remakes son historias que se pierden en el tiempo. Y los son- reboots también son buenos, ya que no lo tomamos un poquito de Sí, repente, los también. reboots de... Pero, Pero depende de la historia y El de depende de Devil cómo May la... Cry cómo no lo toman en cuenta. yo prefiero los Ah, ports. sí, guay, fue una estupidez. Yo prefiero el port, el juego original, tal cual, en la nueva versión nueva. consola. Y si lo van a hacer es algo, que hagan el remake. Que rehagan el juego Por para ejemplo- que se vea más lindo como el Shadow de Colossus ahora que El se Shadow of the Crash Colossus. Bandicoot, Spyro, El Resident Evil 2. del Medieval Medieval. igual espero cosas. o. Medieval. Es que Medieval es un juego que yo amé en su época y créeme que lo estoy esperando. Si de hecho lo he dicho tantas veces esta cuestión de que cuando me lanzaron el teaser ¿Mm? yo estaba llorando como una nena. No, Porque de verdad, eso siempre llora y así da lo mismo. Siempre porque lloráis con los yo de verdad lo estaba esperando. juegos. Y resulta que me lanzaron el siguiente tráiler en Halloween del 2018. Y el teaser me lo lanzaron en diciembre del 2017. Y ahora, hace poco, lanzaron el nuevo tráiler. como Pero el es lo lanzamiento. normal, cosas un año, 6 meses, Sí, que pero- para que te manden cosas. Pero es Sony. Sony lanza las cosas al tiro, te lanza gameplay. De Days Gone tenía gameplay hasta por si acaso. Ah, pero que Days Gone, ¿viste la basura que es? Es Medieval. Sony no es Rockstar. Rockstar a lo más te mantiene al aire 3 años seguidos. Rockstar se demora en sacar Por ejemplo, juegos, pero cuando- cuando saca juegos son juegos. Mira, por ejemplo, cuando salió el primer tráiler del GTA V, yo dije, "Oh". ¿Y cuándo lanzaron el siguiente tráiler? Al año. ¿Y cuándo lanzaron el siguiente tráiler? A los 2 años. ¡Ah! Ya, pero no te desvíes. ya. Y ya ahí hay que cerrar el tema con Sí. eso, pues, con las Sí, para conclusiones, mí remake, Los remakes y valen la reboot. pena. No. remake y reboot. O sea, Remaster, olvídalo. versión HD a la chucha. No, es que la HD es pintarle el color nomás. Y mal hecho. Y por lo general quita muchas cosas gráficas, así que Entonces, en yo me eso- quedo con el... Y a lo más si quieren pasarlo a una consola que sea un port. Eso. Sí, los ports son Pero que hagan un port, no que te
metan un juego por colocarlo nomás, que se preocupen de que la Y calidad que quede bien. quede bien hecha pasándola de una... Que sea la misma experiencia. No en como el realidad. Batman que de Play a PC se fue a la shit. Ah, Que el lo tuvieron- Arkham Knight. que lo tuvieron que hasta sacar de, Sí, de po. PC. Por todos los condoros. Ya, pues así que con eso terminamos el tema. Esa es nuestra pequeña Sí. opinión de todo. De los remakes y De los, nuestras y estupideces. los reboots. de No, los- mentira, los remakes y los Nuestras super remasters. estupideces. Sí. Así que En esta eso. pelea. Y eso que no nos agarramos con ¿no? No, podría haber Podría sido. haber Podría haber sido. Yo sé que te gano, pero... Sí. Yo sé que si ustedes se pegarían unos cuantos Ya, bueno, combos. ahí no. Así que con eso despedímonos.